Hola con todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la maestría en eficiencia energética en el área de eficiencia en sistemas de vapor. En esta oportunidad voy a resolver la evaluación que se tomó, la evaluación final, planteado un ejercicio del desarrollo del balance de energía y masa de un sistema de vapor. Mi nombre es Guillermo Pérez y empezamos. Bueno, el ejercicio propuesto se muestra en el esquema, en donde es muy similar al ejercicio anterior, pero la novedad de este sistema, que es muy habitual, que se ha encontrado en algunas industrias, es que la trampa de vapor del manifold pues está obsoleta, o está descuidada, o está fallando encerrado, y eso hace que no saque el condensado que podría generar la mala calidad de la caldera a la salida de la caldera, y pues eso haría que se mezcle con el vapor y me salga en el punto 2 con vapor húmedo, ¿no? Con calidad. Aparte de eso, se considera en todo el trayecto, incluido el manifold, una pérdida por calor de radiación y convección de 11 kilovatios. ¿Qué más se coloca en esta evaluación? Que en el trayecto de toda la tubería de vapor hay una trampa, o existe una trampa de vapor que está ubicada a cierta longitud, en donde hasta que llega la primera trampa de vapor se ha perdido 100 kilovatios térmicos por radiación y convección. Repito, depende del estado del aislamiento. Y después de la trampa de vapor se hicieron también mediciones en donde se está perdiendo 85 kilovatios térmicos, ¿no? Igual por el mismo tema de radiación y convección, por transferencia de calor. Una vez que llega al punto 4 hay una división, un flujo se va para el punto 7 a algún proceso X, y un X porcentaje del vapor total ingresa al punto 4. Después, de la misma forma, hay una reducción de presión y alimenta el proceso para salir después como condensado. ¿De acuerdo? Entonces, muy similar al ejercicio anterior, en el punto 1 vamos a tener 6 bares del vapor, en donde la entalpía de vapor saturado Hg es 2762 y la entalpía del líquido saturado HF 696. El HFG, que sería el calor latente, la diferencia de las dos, Hg menos HF, 2065, que eso, como pueden ver, estoy sacando de tablas. Entonces, a esa presión, la temperatura de saturación, que podemos suponer que sería la temperatura del vapor, sería 165 grados centígrados. El flujo de vapor es de 1496 kilogramos hora, que va a ser el mismo flujo de entrada del agua, ¿no? Y se plantea una calidad a la salida de la caldera del 97%, 0.97, que quiere decir 97% vapor con 3% de líquido o condensado. A la entrada de la caldera el agua ingresa a 85 grados, que representaría una entalpía de 355.8 kilovatios kilojoule. En el punto 5, recuerden que hay una reducción de presión, entonces se reduce de 6 bares manométricos a 2 bares manométricos, en donde en tablas de vapor a 2 bares manométricos daría este Hg, Hf y HFG, igual de tablas de vapor. ¿Qué más se considera? Que el 50% del flujo que sale o que está en el punto 3, la mitad se divide para el proceso 7 y solo la mitad para el proceso 4, ¿no? Entonces aquí hay que dividir los flujos, en donde el proceso 7 pues iría a X proceso y el que vamos a analizar sería únicamente el que va por el 4. Muy bien, entonces, igual partiendo parte por parte, el análisis de la caldera, esto lo vimos ya en el video anterior. Tenemos la potencia entregada, o la potencia que ingresaría el agua a 85 grados, sería 147.85 kilovatios. Y de la misma forma, seguimos utilizando la ecuación de cómo va variando la entalpía del vapor en función de la calidad. Entonces, a la salida de la caldera, como tengo 0.97, pues saldría con esa entalpía el vapor, o tendría esa entalpía el vapor a la salida de la caldera. Igual, calculo la potencia considerando el flujo que me están dando, y esa sería la salida. Para obtener la eficiencia, recuerden que restábamos, ¿no?, la salida menos la entrada, y ese sería el calor que se está aportando al agua. Si divido para el total, que es el aporte del quemador, eso representaría la eficiencia de la caldera. Muy bien, entonces siguiendo con el sistema, ahora del punto 1 2 tenemos un manifold, o tenemos una trayectoria que pues prácticamente no hay trampas de vapor, únicamente estamos considerando una pérdida de calor que es 11 kilovatios.
Entonces, en el punto 1, ¿qué tenía o qué obtuve? La potencia, ¿no? Que es 1122.12 kilovatios. Aparte de eso, obtuve que la entalpía del vapor con el que sale en el punto 1 sería 2700, que es menor a la entalpía de vapor saturado, o al HG, ¿sí? El flujo 1496, y como pueden ver ahí está el HG 2762. El HG, recuerden, considera calidad 1. Como nosotros estamos considerando calidad 0.97, que es lo que saldría de la caldera, por eso que me da el vapor, la entalpía en el vapor 1, en el punto 1, 2700, menor a 2762, que sería el vapor saturado. Y el HF, que sería el líquido saturado, igual de las tablas de vapor. Entonces, cuando yo tengo una pérdida de calor, recuerden que podemos estimar una generación de condensado por pérdida de calor latente, que es igual a esa potencia perdida dividido para HFG. ¿De acuerdo? Pero aquí tengo dos formas que quiero explicarlos, que se armó, hay un pequeño análisis en la clase. Esta fórmula plantea de que el flujo de condensado generado, o la cantidad de líquido que se genera dentro de la tubería, va a ser igual a la potencia perdida dividido para el HFG. Planteando esa ecuación, el HFG, recuerden que es igual HG menos HF. Entonces aquí tengo HG 2762 y HF 696. Multiplico por 3600 y ese sería el flujo. Pero recuerden que también yo puedo ir por el otro camino, en donde el HFG, en otras palabras, es la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido saturado. Recuerden que en el punto 1 yo tengo una entalpía de vapor 1 que ya viene afectado por la calidad de la caldera o por el condensado que sale el vapor después de la caldera. Entonces aquí viene esta duda de cuál considero. Cualquiera de los dos se puede considerar, pero el análisis que tienes que hacer para el cálculo de la entalpía es diferente. ¿Cómo? Por ejemplo, la calidad para el caso 1 estoy considerando HG menos HF. Entonces, para llegar al HG debo quitarle todos los condensados que se generó desde que se está generando vapor, HG. Entonces, ¿en dónde nomás tengo condensados? El flujo, el 3% que se generó en la caldera y restado por pérdida de la potencia, los 11 kilovatios, ¿sí? Que es lo que calculé, 19.17. Entonces, con ese de ahí, pues ya llegué o estoy considerando HG, ¿no? Vapor saturado, dividido por el total, y me daría 0.95. El otro camino sería, como estoy considerando el HB1, que ya es una entalpía que ya está afectada por la calidad de la caldera, entonces únicamente me faltaría restarle el flujo de condensado que se generó en la trayectoria, ¿sí? Entonces, como pueden ver, en la trayectoria sería 19.76, que está considerando la entalpía del punto 1. Recuerden, entonces son dos caminos que, desde mi punto de vista, yo sugiero que se vayan por el primer camino, que van restando los condensados para que no tengan que confundirse cuando HG y cuando HB1. Mejor restan todos los condensados y siempre van seleccionando HG. Pero, ¿qué pasa con eso? Miren, al calcular la entalpía del vapor en el punto 2, por el primer camino, sería, considero 0.95. Y HFG 2065, porque ya estoy restando el condensado que se genera dentro de la caldera. En cambio, por el segundo camino, debo considerar el HB1 menos HF, porque no estoy considerando el flujo que se genera dentro de la caldera. Pero como pueden ver, el resultado pues prácticamente me da lo mismo. Eso quiere decir que la potencia al final me tiene que dar lo mismo. Por cualquiera de los dos caminos le tiene que dar lo mismo. Al final la energía tiene que mantenerse, tiene que estar en balance, ¿no? Entonces, así obtenemos la potencia en el punto 2, que me daría 1111. ¿Cómo verifico que efectivamente está bien realizado mi balance? Pues voy restando, ¿no? Por ejemplo, a mí me salió 1111. ¿Qué quiere decir? Que en la potencia 1, que sería 1122, si le resto los 11 kilovatios de pérdida que estoy considerando, pues me debe dar la diferencia, ¿no? En este caso 1111. Así verifico que efectivamente mis cálculos que realicé aquí están bien. Sigo haciendo el balance. Bueno, avanzando. En este tramo tenemos separados por una trampa de vapor, en donde tenemos dos diferentes pérdidas de radiación y convección por transferencia de calor. ¿Qué tenemos aquí? En el punto 2 ya obtuve la potencia térmica que tendría el vapor en el punto 2. ¿Con qué entalpía llegaría al punto 2? Recuerden que está con mezcla, ¿sí?
y puedo calcular el flujo de condensado, la pérdida sobre el HFG, ¿sí? Recuerden, si es que ya van restando todos los condensados que se genera en todo el sistema desde la caldera, pueden utilizar HFG, ¿sí? Entonces sería 100 kilovatios, que es la potencia de pérdida en el primer tramo, dividido para el HFG, me daría 174.3 kilogramos, ¿de acuerdo? Ese sería el flujo o la cantidad de condensado que se generaría solo en ese tramo de 2 hasta la trampa, ¿no? Así que, ¿qué nomás debería salir por esa trampa? Debería salir el condensado que se generó en la caldera, ¿sí? Por mala calidad que esté sacando el vapor la caldera. Le sumo el condensado que se generó en el primer tramo por tener obsoleta la primera trampa, ¿sí? Y le sumo este segundo formación de condensado del segundo tramo. Y así obtengo cuánto debería sacar de condensado esa trampa que está ahí, 238. Y aquí viene una pregunta. Por lo general, las trampas de vapor, bueno, se dimensionan por 2 o por 2.5 en función de los criterios que considere o haya considerado el diseñador. Pero tome muy en cuenta que estas cosas, por ejemplo, de que una trampa anterior esté dañada o que la tubería de aislamiento esté en mal estado, miren cómo se me va elevando la capacidad de condensado que tiene que sacar la trampa de vapor. Y las trampas de vapor ya están dimensionadas. Son 3 aspectos importantes para nosotros seleccionar la trampa de vapor. Una, la capacidad, es decir, cuánto flujo máximo puede permitir sacar esa trampa de vapor. Si es que está generándose demasiado condensado, es muy probable que la trampa no pueda sacar ese condensado. Otra, el diferencial de presión, y otra, el tipo de trampa, ¿no? Pero eso un poco para que ya lo vayan analizando y viendo cómo afecta que la trampa anterior, si no está operando, cómo le podría afectar a la siguiente trampa, porque tendría que sacar más condensado. Y si es que no puede, pues igual habría un tema de mezcla, ¿no? Bajaría la calidad de vapor. Muy bien, entonces voy a considerar que esta trampa logra sacar todo ese condensado y puedo sacar qué potencia me saldría el condensado, ¿no? Después de la trampa de vapor, que sería el flujo que saldría de la trampa de vapor multiplicado por el HF. Recuerden, la trampa, el objetivo de la trampa es siempre sacar líquido saturado, HF. Entonces multiplico por el HF y me daría esa potencia que saldría por la trampa de vapor. Muy bien. Como ya saqué todo el condensado, pues en el punto 3 debería tener ya vapor saturado, es decir, sin condensado, un vapor calidad 1. ¿Qué significa calidad 1? HG, que sería 2762, es decir, lo que me entrega las tablas de vapor. Entonces, en el HV3, ¿qué flujo saldría? Pues la diferencia, ¿no? Del HV2, en el punto 2, restado lo que me sale por la trampa de vapor, es decir, 1257.65 kilogramos hora, ¿de acuerdo? Y así puedo obtener qué potencia tiene el vapor en el punto 3, que sería el flujo que sale en el punto 3 multiplicado por el HG, recuerden, porque ya no tengo condensado, ¿no? Muy bien. Ahora, en el punto, otro tema. Miren qué potencia me dio en el punto 3, 965 kilovatios. ¿Cómo verifico que estoy bien? Pues parto desde la potencia 2. ¿Qué potencia tengo en el punto 2? 1111. ¿Cuánto pierdo en tubería? 100. ¿Sí? Y aparte de eso, ¿cuánto pierdo en la trampa de vapor? 46. Si yo resto 1111 menos 100 y menos 46.16, me debe dar 965. De esa forma yo debo ir verificando que el balance está bien realizado. Entonces, si es que me da lo mismo, ok, llegué a la potencia 3 y está hecho el balance. Entonces estoy en el punto 3. Del punto 3 al 4 se genera un nuevo condensado porque hay una nueva pérdida de 85 kilovatios, igual a HFG, y este sería el flujo que se generaría en el segundo tramo, o bueno, tercer tramo de 3 a 4, ¿no? Esta cantidad de condensado. Como no hay por dónde salga ese condensado, entonces se mezcla con el vapor y tengo una calidad, recuerden. Mientras genero humedad en el condensado, voy reduciendo la calidad de 1, se va reduciendo. Entonces, ¿a qué sería la calidad con que me llega a ese punto 47 que se desvía? Sería el flujo 3 restado esa cantidad de condensado que se me generaría en el tercer tramo. Me daría 0.882. Entonces ya puedo calcular con qué entalpía llegaría a esos puntos, ¿no? 2518.57 kJ/kg. Y como me dice que el 50% se va al punto 7 y el 50% al punto 4, entonces prácticamente el flujo B3 divido para 2 y a cada tramo se me iría 628.82 kg/h, ¿no? El mismo flujo, la mitad.
Entonces, como ya sé qué flujo va a pasar al punto 4 y ya sé la entalpía también, hago una multiplicación y me daría 440, que sería también la misma potencia, en este caso, porque tienen el mismo flujo, la misma potencia para el punto 7. Si tuvieran diferente flujo, no serían iguales las potencias, ojo con eso. Entonces me daría 440, es decir que al punto de división me estaría llegando 880 kilovatios y se divide en dos potencias, ¿no? Muy bien, entonces analizando el punto 4, ya tengo con qué potencia me llega el punto 4, con qué flujo y con qué entalpía. Entonces, ¿qué me falta? Saber en el punto 5 qué pasa. Tengo una disminución de la presión a 2 bares manométricos, que a 2 bares tengo estos datos de tablas de vapor, ¿no? HG, HF y HFG. Y esta sería la temperatura que tendría el vapor. Entonces, ok, recuerden, para calcular la generación o la variación de calidad por disminución de presión, obtenemos o lo realizamos con esa fórmula, ¿no? HB4, que es decir, con qué entalpía me llega el punto 4, restado HFG5, HG5 y HF5. Reemplazando datos me daría 0.9, que esa sería la calidad en el punto 5, perdón, ahí hay un error, sería calidad 5. Entonces, puedo, como ya tengo la calidad, puedo saber con qué entalpía tendría en el punto 5. Reemplazo los datos y como pueden ver me da el mismo valor de entalpía en el punto 4, porque, repito, las válvulas hacen un proceso isoentálpico, entalpía constante, ¿no? Entonces me da lo mismo. Eso quiere decir que la potencia del punto 5 pues prácticamente sería la misma, ¿de acuerdo? Ahora, en el punto 6, ¿qué espero que salga del punto 6 después de la trampa? Pues líquido saturado o condensado, ¿no? Con esa entalpía. Entonces multiplico el mismo flujo por el líquido saturado a la presión de 2 bares que estoy y me daría esa potencia térmica que saldría después de la trampa de vapor. Entonces ya tengo con qué potencia ingresa, con qué potencia sale. La diferencia es cuánta potencia está disponible para el proceso. En este caso 342 kilovatios dividido para la potencia del quemador me daría 27.36%. Es decir que para este proceso en específico, del 100% de energía o de lo que entrega el combustible, el 27.36% se está alimentando a ese proceso. Y ahí pues yo puedo ir sacando eficiencias ya del sistema, ¿no? Entonces aquí tengo el esquema total. El agua ingresa con una potencia térmica, ¿no? Me dio la potencia a la salida de la caldera, 1122, que representaría el 89.76%. Como tengo una pérdida en el primer tramo de 11 kilovatios, es decir, pierdo 0.88%, la potencia en el punto 2 me da 1111 kilovatios. Y se va reduciendo, ya tengo ahora 88.8%. ¿Cómo verifico? Igual, si es que resto 89.76 menos 0.88 me tiene que estar dando 88.8. Igual en porcentajes y en potencias tiene que darme lo mismo. Esos 100 kilovatios me representa 8% y la potencia que sale de la trampa de vapor me representa 3.7%. Entonces en la potencia del punto 3 tiene que ser la resta, ¿no? De 1111 resto 100 kilovatios y resto 46.16 kilovatios y me tiene que dar 965 kilovatios, igual en porcentajes. Si es que resto 88.8 menos 8 y menos 3.7 tiene que darme 77.1. Sigo. En el tercer tramo tengo una pérdida de 85 kilovatios, es decir 6.8%. Y me daría una potencia de 880 kilovatios en la alimentación de punto 4 y 7, que representa el 70.3%, ¿sí? Entonces, si es que yo resto 965 menos 85, tiene que darme 880, en donde 440 se va al punto 7 y 440 al punto 4. En este caso es así porque tienen el mismo flujo, ¿no? Si fueran diferente flujo, estuvieran con otras potencias cada uno, ¿de acuerdo? Entonces en este caso, en este ejemplo, tienen el mismo flujo, es decir, la misma potencia y los mismos porcentajes. En el punto 5 concluimos que es la misma potencia, es un proceso isentálpico y obtuve la potencia a la salida, ¿no? De líquido que me dio 98 kilovatios. Es decir que la diferencia, tengo disponible 342 kilovatios, que representaría el 27.36%. Entonces, nuevamente repito, para que vayan verificando si es que efectivamente está bien realizados los cálculos, tienen que ir sumando, tienen que darles el balance de lo que sale, las potencias que se pierden, la diferencia, tiene que darme la potencia que calculé, y así sucesivamente hasta que se mantenga el balance, ¿no? Y eso sería todo.
Pues bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este ejercicio. Es muy práctico, muy real. Muchas empresas tienen estos problemas serios con las trampas de vapor. Y bueno, ya se podría plantear soluciones en el caso de que, por ejemplo, yo sugiera mejorar o cambiar la trampa de vapor del manifold. Cuánto mejoraría, cuánto reduciría la potencia, o para no sobresaturarle a la segunda trampa de vapor, ¿no? Que eso puede ser ya también otro riesgo. Eso sería todo por mi lado. Pues un gusto y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.